En esta ocasión tenemos la presencia de Vicente Rodero, quien es el director general del Grupo Financiero Bancomer, y nos complace muchísimo que tengamos este tiempo con Vicente. Muchas gracias por el tiempo, Vicente. Muchas gracias a ti, Samuel, encantado de estar aquí contigo. Un placer, Vicente. Hace algunos días dieron a conocer su estado de resultados del 2013 y su balance, y llama la atención una cosa de entrada. De los 3.000 millones de dólares de utilidades globales que ha obtenido el grupo el año pasado, más de 2.300 millones se generaron en México, casi el 80%. ¿El BBVA es México? No, no es así. El peso real de México en BBVA es de aproximadamente el 38%. Lo que pasa es que durante este año, como consecuencia de la crisis de España y de la desinversión excepcional que hemos hecho en China, hemos generado unas minusvalías muy relevantes que afectan al resultado global del Grupo BBVA. Por esa razón, el resultado de México sobre el resultado final del Grupo BBVA aparece muy alto. Pero si contáramos, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de América del Sur, en términos de dólares ha sido cercano a los 1.400 millones de dólares. Si contáramos lo que ha ganado Estados Unidos, han sido cerca de 600 millones de dólares. Si contáramos lo que nos ha aportado Turquía, pues son cerca de 500 millones de dólares. Si contáramos lo que nos ha aportado China, pues son cerca de 300 millones de dólares. Y si sumáramos todos los beneficios del Grupo BBVA, estaríamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares, contra los que comparan los 2.300 millones de dólares que tú me comentas. Lo que pasa es que es verdad que hemos tenido que hacer unas provisiones de 2.000 millones de dólares largos como consecuencia de la situación de España y de la venta de nuestra participación del 5% en CITIC, que es un banco chino donde tenemos el 15%, y donde hemos tenido que contabilizar como consecuencia de esa desinversión unas minusvalías importantes. Bueno, yo creo que esa es la razón, pero el peso real es muy importante. México no deja de ser la geografía hoy más importante para el Grupo BBVA en términos de resultados y aporta cerca de un 40% del total del grupo, lo cual es muy importante, pero no el 80%, afortunadamente. Diríamos que Vicente Rodero dirige la unidad de negocio más importante hoy en día del grupo. Sin duda la que más resultados aporta hoy en día del grupo. Lo demás importante ya veremos. Ahora, sin duda que Bancomer es el primer banco del país. Ese es un orgullo y un reto también, ¿no? Porque esa posición supone un crecimiento agresivo del banco en algunos segmentos del mercado o del negocio le llevaría a exponerse ante la mirada del organismo antimonopolios del país. ¿Cómo seguir creciendo, Vicente? ¿Cómo seguir creciendo así cuando el banco es líder en prácticamente todos los terrenos que pisa en el país? Bueno, nosotros creo que tenemos capacidad de seguir aumentando cuota en algunos rubros de negocio. Evidentemente, es verdad, cuando ya tienes una cuota de 25% en términos promedio en todas las variables del negocio, es difícil pensar en que se pueda subir más cuota. Es posible, pero ya nuestra capacidad de subir cuota es limitada. Tendremos que explorar nuevas vías de hacer nuevos negocios en México, que en ello estamos. Pero en el negocio tradicional aspiramos a un crecimiento menor de cuota, pero sobre todo lo que aspiramos es a mejorar, hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor, mejorar las formas de hacer nuestro trabajo, a ser más eficiente y a dar más calidad de servicio a los clientes. Con eso podemos mejorar nuestra percepción de calidad de servicio, mejorar nuestra calidad como banco, nuestra rentabilidad, y seguir creciendo a la medida que crezca el país para seguir manteniendo el nivel de cuota que tenemos ahora y, repito, incrementarlo en algunas rúbricas de negocio donde todavía tenemos capacidades. Luego hay mucho por hacer, porque si no lo hacemos, si no trabajamos con ambición, tratando de crecer más, tratando de mejorar nuestro modelo de banca, los demás, nuestros competidores, nos van a hacer perder cuota. Luego, no tenemos que ponernos nunca el freno de somos muy grandes ya, nos tenemos que parar
porque ya no podemos crecer más. Si hacemos eso, si cayéramos en ese error, esto seguramente empezaríamos a perder cuota de forma dramática. Sobre este asunto, ¿hay alguna preocupación sobre la investigación que acaba de iniciar la Comisión Federal de Competencia Económica, derivado de la reforma financiera reciente, por cierto, aprobada, en la cabeza de Vicente Rodero, que dirige este banco? No. Si yo miro los grados de concentración bancaria del resto de los países latinoamericanos y de la mayoría de los países europeos, no es un grado de concentración bancaria menor que el de México. A un país le interesa tener competencia, le interesa tener muchos bancos o bastantes bancos, pero sobre todo también le interesa tener bancos fuertes que se puedan controlar bien, que estén bien regulados y que den certidumbre, que den seguridad a la operación bancaria del país. Hoy los niveles de competencia que hay en México, desde mi punto de vista, son muy aceptables. Está toda la gran banca, o una buena parte de los grandes bancos mundiales, hay buena banca local, hay más de 40 bancos en México, hay, es verdad, 6 o 7 bancos que controlan una buena parte del negocio, pero 6 o 7 bancos que compiten a cara de perro en un mercado que es muy competitivo en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que el grado de competencia en México es suficiente y eso creo que va a salir del informe de la Comisión de Competencia. Pero esto, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no estamos tranquilos. Un poco hablando de esto de la reforma financiera, el gobierno a través de la reforma financiera busca que la banca preste más. Eso querría decir, entonces, eso presupone que hay un gran mercado, según el gobierno, de potenciales acreditados en el país. Para Bancomer, ¿de qué tamaño es este mercado potencial para su negocio? Mira, más que conocer el mercado potencial, que no lo sé, evidentemente que lo hay, pero para descubrirlo no es una cuestión de los bancos exclusivamente, es una cuestión del crecimiento del país. Para aumentar el mercado potencial de crédito en México se necesita, primero, crecimiento del país y, segundo, más formalidad de la economía. Y los bancos tienen que tener capital y liquidez para proveer de crédito a todas las necesidades que ese crecimiento y esa mayor formalización vayan generando. Hoy en día los bancos tenemos mucho capital y mucha liquidez. Nosotros estamos más interesados que el gobierno en que crezca el crédito, porque nuestro negocio es dar crédito solvente cuando tenemos exceso de capital y exceso de liquidez. Por lo tanto, estamos a la búsqueda de eso, pero hay que reconocer que la responsabilidad que nos pide la ciudadanía mexicana es que demos crédito, pero lo demos de forma responsable, porque si no, las crisis que generan los bancos cuando se ha dado crédito que no es solvente y que genera grandes volúmenes de cartera vencida, pues las repercusiones en la economía son enormes, ¿no? Entonces, diría que el problema del crédito en México es un problema de demanda, ¿no es un problema de oferta? Es un problema de demanda solvente, no es un problema de demanda. Yo probablemente creo que si nosotros fuéramos a dar crédito de forma irresponsable, daríamos mucho crédito, porque hay muchas manos dispuestas a recibirlo. El tema es que tenemos que tener una demanda solvente de crédito. Y demanda solvente de crédito significa que haya crecimiento en el país, proyectos de inversión creíbles y con futuro, empresas que estén formalizadas, que estén institucionalizadas, que sean serias en su forma de trabajar, en su forma de operar. Y con todo eso, evidentemente los bancos nos vamos a volcar a dar crédito porque es lo que queremos. Y lo estamos buscando. Nosotros también somos responsables en tratar de ayudar a que ese proceso de conseguir que la demanda solvente de crezca, pues lo hagamos, lo facilitemos, ¿no? A raíz de esto, en la última conferencia de prensa, usted dijo: hemos forzado la máquina para dar créditos, haciendo alusión a los buenos resultados que obtuvo el banco en términos de créditos y otorgamiento de créditos. Parecería, con esta frase, y usted me corrige, parecería que están en la frontera de la demanda crediticia.
Digamos, ¿qué espera entonces si están en esta frontera? ¿Qué espera para los próximos meses y años? Claro, mira, fíjate tú, en un año que el país crece al 1,3%, la demanda de crédito por consumo o por inversiones no puede ser muy alta, porque hay pocas inversiones, ha habido poco gasto público, poca obra pública, poca obra de inversión privada, y el consumo tampoco ha crecido, como se ve en las cifras generales del país. Y de eso los responsables no somos los bancos, pero evidentemente la demanda de crédito baja. Nosotros además hemos tomado otra decisión, que es subir los estándares de calidad de riesgo en algunos rubros de negocio. Nosotros hemos tenido un comportamiento en el año 2013 mucho mejor que la mayoría de nuestros competidores en términos de cartera vencida y de saneamientos, porque hemos tenido menos impagos que nuestros competidores. Y eso ha sido porque hemos sido más estrictos a la hora de ver qué créditos, sobre todo de tarjeta de crédito, consumo e hipotecas, qué créditos estábamos asumiendo en el banco. Claro, cuando estás en esa situación de bajo crecimiento y más exigencia en el nivel de crédito, para crecer a cerca del 10%, que es lo que hemos crecido este año en crédito, hemos tenido que forzar la máquina. Y eso significa poner a nuestra red comercial más agresivamente a trabajar para con los buenos clientes tratar de conseguir dar más crédito, y eso significa, pues en esos buenos clientes, quitarles parte del mercado a los competidores. ¿Es sostenible estas tasas de 2 dígitos en México? Sí, son sostenibles. Es más, este año, si el país crece como parece que va a crecer, por encima del 3%, nosotros estamos pronosticando ahora un 3,4% con sesgo al alza, es decir, pensando en que puede que si se dan una serie de situaciones en Estados Unidos y en México, a lo mejor dentro de 3 o 4 meses podemos incluso incrementar nuestras previsiones de crecimiento en el año. Esto, en un país así, si cuando crecía al 1,3% hemos crecido al 8 o 9% nuestro nivel de crédito, pues este año deberíamos de crecer claramente por encima de los 2 dígitos. Ese es el reto, que el país crezca al 3,4% y que la banca empiece a crecer en crédito en tornos de 14, 15%, 16%, y que eso sea mantenible en México durante varios años. Bancomer, ¿cuál es el objetivo de crecimiento de su cartera de crédito? Nosotros, cuando hicimos el presupuesto, estábamos pensando por allá por el mes de octubre que el país iba a crecer entre un 2,9% y un 3,1% este año 2014. Hace una semana incrementamos la previsión al 3,4%. En ese entorno estábamos pensando que íbamos a crecer el crédito el 12%. Ahora es posible que tengamos que crecer más el crédito por encima de lo que teníamos en nuestro presupuesto, como consecuencia de que las cosas han empezado el año un poquito mejor de lo que estimábamos. No sé lo que va a pasar en el resto del año, pero tiene mejor pinta, ¿no? Okay. Ahora, dicho esto, según la encuesta sobre la evolución trimestral del financiamiento a las empresas que publica el Banco Central, el Banco de México, el 75% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios en el tercer trimestre del año pasado, que es esta cifra del Banco Central. Y el 68% simplemente no lo solicitó, no solicitó crédito. Los datos sugieren, entonces, que no hay demanda por crédito. ¿Es verdad? En la mayor parte de las empresas en México. Es verdad. Y es verdad que la gran empresa y mediana empresa formalizada en México tiene una situación contable hoy, una situación financiera muy buena. En general son empresas solventes, con mucha liquidez, que en un año de poco crecimiento de la economía no han tenido necesidad de recurrir al crédito porque tienen capacidad financiera suficiente. Y esa es una realidad. Por eso es importante que el país crezca, porque en cuanto el país crezca, todas esas empresas van a acometer, el país lo hará porque esas empresas ya han decidido acometer proyectos de inversión, porque se incrementa el consumo y esas empresas van a tener que incrementar sus inventarios, su capacidad de producción, y entonces requerirán de crédito. Y todo eso, obviamente, se va a permear a toda la economía, a las pymes. Obviamente, si hay crecimiento, aumentará el consumo, aumentará también el crédito a los particulares. Por lo tanto, es muy importante que se genere un ambiente de crecimiento en el país y que los bancos seamos
un acelerador de ese crecimiento con nuestro crédito y con nuestra capacidad de dar el crédito en buenas condiciones, es decir, con rapidez, con una formalización adecuada y con la modalidad que necesitan los créditos. Ahora hay un dato más que llama la atención de estas mismas estadísticas: el destino de los créditos que piden las empresas. El 70%, según esta encuesta del Banco Central, del crédito que piden las empresas está destinado a gastos de cuenta corriente, digamos, a pagar salarios. Y solo el 30% o menos del 30% lo utilizan para gastos de inversión o para inversión. Me da la impresión que las empresas están sobreviviendo con el crédito bancario y no tenemos un gran flujo de crédito para alentar nuevos proyectos de inversión o para que las empresas crezcan. Ahí está. Las empresas, yo creo que han pedido poco crédito para proyectos de inversión este año 2013. Y es entendible. Es entendible. Un país creciendo al 1,3%. Una incertidumbre enorme sobre las reformas que estaba cometiendo el gobierno. Un gasto público paralizado. Una economía americana que estaba en la incertidumbre con una producción manufacturera baja. En ese entorno, aunque las perspectivas de México eran positivas, muchos empresarios yo creo que tomaron la decisión de wait and see, vamos a esperar, vamos a ver cómo salen las reformas, vamos a ver qué pasa con los americanos, vamos a ver si este gobierno es capaz de poner la maquinaria del gasto público a funcionar y a generar más inversiones en infraestructura y en otros ámbitos. Y en función de eso, pues empezaremos. Yo creo que ahora, este año, es cuando todo eso se está clarificando, afortunadamente, y creo que es el momento en que las empresas van a empezar a invertir y ya tenemos los primeros síntomas. ¿Se cree lo del Mexican Moment? El Mexican Moment fue una frase del año pasado. Evidentemente, acertó en lo de Mexican, no acertó en lo de Moment. Yo creo que este año puede empezar el Mexican Moment. Es el año en el que realmente esto se puede consolidar. La seguridad de que las reformas que el gobierno de Peña Nieto ha afrontado se empiezan a implementar bien, son bien percibidas por los mercados, bien percibidas por los inversores mexicanos. Y eso, si se consolida, si esas leyes secundarias y esa implementación de las reformas se van dando en un entorno favorable de la economía americana, puede empezar el momento mexicano. Y ese Mexican Moment, si empieza, es lo que nos puede hacer pensar que podemos empezar a ver crecimientos en México cercanos al 4% durante 2 o 3 años o varios años, que es lo que necesita el país para que realmente haya decrecimiento de la pobreza, empiecen a crecer las rentas de las clases medias, la clase media aumente, en definitiva se mejoren las condiciones de vida del país, ¿no? Es lo que necesitamos. Sobre esto último, vivienda, consumo, tarjetas de crédito, son mercados que han mostrado un riesgo creciente a nivel general en los últimos meses, ¿no? Debemos despreocuparnos de estos riesgos que están allí, porque, solamente acoto esto, porque pareciera ser que están asociados con una pérdida del poder adquisitivo de las familias y con una masa salarial decreciente en términos reales. Cierto, es un año con el crecimiento del 1,3%, significa sin duda decrecimiento en la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. Entonces, ha habido crecimientos salariales muy moderados, el desempleo, como no ha habido inversión en infraestructuras, ni ha habido grandes incrementos del consumo, pues se ha flexionado al alza, y eso pues genera más tensiones en la cartera vencida del consumo, de la tarjeta de crédito y de las hipotecas. Y se ha visto en los balances de los bancos. Por lo tanto, son rubros del negocio bancario que hay que seguir muy de cerca, que son muy sensibles al momento económico y que también son muy sensibles a la falta de rigor por parte de los bancos a la hora de dar crédito. Si los bancos empiezan a dar crédito sin rigor a este tipo de productos,
es muy fácil que la población se sobreendeude o se endeude por encima de sus posibilidades y ante cualquier evento esto se genere un problema de cartera vencida alto. ¿Hay falta de rigor? Todos cometemos de vez en cuando faltas de rigor porque hay que medir siempre hasta dónde pones tu límite de crédito. Nosotros en ese sentido nos sentimos confortables porque las últimas decisiones que hemos tomado nos han ido bien y se ha visto en la evolución de la cartera vencida del último año, pero es verdad que hay que controlarlo. Para eso también está el regulador, que lo está viendo, pero sobre todo los bancos tenemos que ser muy rigurosos porque cualquier evento que aumente sensiblemente la cartera vencida en estos rubros aumenta sensiblemente las dotaciones a saneamientos y puede poner en riesgo la cuenta de resultados de los bancos. Por cierto, hablando de riesgos, los mercados emergentes comienzan a hacer noticia de unas semanas para acá y en particular mercados que usted conoce muy bien como el argentino, por ejemplo, en América Latina, pero también el turco o el mercado tailandés, ¿no? ¿Tenemos enfrente realmente algún riesgo desde la perspectiva del banquero, algún riesgo financiero por el que debamos preocuparnos, un efecto tango pronto? No, yo creo que la economía ahora argentina está bastante aislada del resto del mundo. La economía argentina no está endeudada. Yo creo que el problema de argentino es un problema que tiene una capacidad de contaminación relativamente bajo. A efectos de la economía mundial, lo que puede tener un efecto realmente importante en el año 2014 es el hecho de que se puede producir una volatilidad en los mercados financieros alta como consecuencia de que Estados Unidos empiece a ser menos generoso a la hora de ir poniendo dinero en la economía y a reducir los importes de dinero que inyecta la economía. Eso sin duda generaría un alza de tipos en Estados Unidos y generaría cierta volatilidad en las tasas de largo y en los tipos de cambio de las monedas de los países emergentes, que es donde ha ido el dinero en los últimos años, como consecuencia de que en Estados Unidos estaban las tasas muy bajas y el crecimiento era bajo. En el momento en que eso se produzca, es posible que la inestabilidad y la volatilidad en los mercados financieros vaya siendo creciente a lo largo del año porque esas masas de dinero se empiecen a mover, que es un efecto que ya se empezó a ver a finales del año pasado. Ese es un riesgo que puede generar, repito, algunos momentos delicados durante el año 2014, pero que para México en el fondo son una buena noticia, porque eso significa que Estados Unidos está creciendo, que necesita elevar las tasas de interés y ya no necesita inyectar tantos fondos a su economía. Y como la economía mexicana está muy ligada a Estados Unidos, pues es una muy buena noticia porque México se va a favorecer de eso. En el ínterin, algún momento de inestabilidad cambiaria o tensión en las tasas vamos a tener, pero en el fondo es una buena noticia para México. Y por lo tanto yo en ese sentido creo que las amenazas este año para México son bajas en cuanto a que tenga problemas de crecimiento o de inestabilidad económica. Y además la fortaleza mexicana está en que las variables macroeconómicas para afrontar todo esto pues están en muy buena salud. El área de estudios del banco, de Bancomer, no le da muy buenas perspectivas al sector de la construcción y en particular a la vivienda en México. De hecho es un contrapeso a este ansiado crecimiento mexicano para el 2014. ¿Tenemos ahí un riesgo latente? Sí, ojalá nos equivoquemos en las previsiones. La verdad es que hemos dado unas cifras de previsión de construcción de viviendas para el año 2014 bastante por debajo de lo que debiera de ser la construcción de vivienda en México. Nosotros estamos dando poco más de 250.000 viviendas a construir este año y el país probablemente necesitaría casi el doble, ¿no? Yo creo que se va a llegar a ese casi el doble, pero va a costar un tiempo. La crisis que se ha vivido en el sector de la vivienda en el año 2013 y que todavía colía en este año, 2014, ha hecho que muchos proyectos de construcción de viviendas se hayan paralizado. Sí. Y el retomarlos y el que las empresas que tenían una actividad importante en los años anteriores en construcción de vivienda vuelvan a tener esa alegría constructora,
esto yo creo que va a tomar su tiempo. Ojalá nos equivoquemos y esas empresas lo hagan durante el año 2014, pero mucho nos tememos que, porque las grandes no lo van a poder hacer porque están inmersas en la crisis y porque las pequeñas necesitan un cierto tiempo de adaptación para poder asumir crecimientos importantes en su capacidad de producción, esto va a tardar algún tiempo más. Y efectivamente el que haya solo ese nivel de construcción de vivienda para el 2014 lastra en parte el potencial de crecimiento de México, que si estuviéramos haciendo 450.000 o 500.000 viviendas, pues probablemente tendría un efecto adicional en la previsión de crecimiento del PIB para este año en México. ¿Qué opinión le merece que el gobierno y el ente regulador del sistema financiero limiten la compra de deuda pública a los bancos, derivado de su del examen de su balance? Bueno, pues es un efecto contradictorio. El gobierno se financia, su deuda la financia en buena parte con la compra que hacemos los bancos. Es posible que ahora en los mercados internacionales haya menos dinero para comprar deuda mexicana porque se vaya a comprar más deuda americana como consecuencia de lo que comentábamos antes, de la posible evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno va a seguir necesitando de los bancos mexicanos para que compremos la deuda del gobierno mexicano, sobre todo en un año donde el déficit va a ser un poco mayor del que hemos tenido en años anteriores. Por lo tanto, por esa parte, yo creo que bueno, pues es una pequeña contradicción. Por otro lado, los bancos no ganamos dinero fundamentalmente comprando deuda. Donde ganamos dinero es dando crédito a nuestros clientes. Yo creo que creer que obligándonos a no comprar deuda vamos a dar más crédito a los clientes, al sector productivo de la economía, esto no es así. Nosotros, si podemos, esto vamos a dar al sector productivo, a los clientes, a nuestros clientes, el mayor crédito que ellos nos demanden, ¿no? Ahora, este es un tema particularmente importante para Bancomer, porque ustedes son un gran comprador de deuda pública por el tamaño que tienen. No esperamos que nos limiten. Nuestro nivel de deuda pública sobre el total del balance, aun siendo en términos absolutos muy grande, es un nivel bastante moderado que no pone en riesgo ni la capacidad de financiación del banco, ni la solvencia del banco, ni nada por el estilo. Es una cantidad muy moderada, diría yo, ¿no?, en términos relativos, ¿no? ¿Cree que el gobierno no los va a limitar? Aunque la reforma financiera, eso es lo que yo estoy convencido de que no nos estipula. va a limitar. Yo estoy convencido de que no nos va a limitar. Okay. ¿No se dará eso entonces? No, esto yo creo que la reforma financiera lo que estipula es que en el caso de que algún banco no esté dando crédito a sus clientes y no demuestre que su función fundamental es dar crédito, en ese caso podría llegarle el gobierno a obligar a que no compre deuda pública si no da crédito. No es el caso que se va a dar en la mayoría de los bancos, espero yo, en los próximos años. Le veo muy optimista sobre el futuro inmediato del banco. Estoy optimista porque estamos haciendo muchas cosas. Hemos tenido un buen año 2013. México va a tener un mejor año 2014. Nosotros, evidentemente, deberíamos de tener un mejor año 2014. Además, nosotros estamos inmersos en un plan de transformación enorme, con grandes inversiones, cambiando muchas cosas en el banco que creemos que si nos ayuda el país con crecimiento nos van a dar muchos frutos en términos de resultados, pero sobre todo en términos también de nuestra capacidad de ofrecer una buena banca a los mexicanos, una mejor banca a los mexicanos. Pues muchas gracias por este tiempo y por esta entrevista. Ha sido un placer, Samuel, encantado de estar aquí contigo. Un placer. Un placer.